La verdad es que para mí es un placer y una satisfacción y al tiempo una responsabilidad actuar de moderador en esta tertulia, en este foro, que tiene ya una trayectoria tan rica en contenidos como consolidada y con una proyección también muy relevante. Quiero comenzar simplemente evocando el nombre de un viejo amigo y compañero recientemente fallecido, el doctor Juan González Bismanos, también un clásico de nuestro foro, de nuestra tertulia, que falleció el pasado día 2 de mayo. La verdad es que abordar el tema de Francia y del momento político que está viviendo el país es un reto, es un desafío intelectual, político, cultural de una enorme trascendencia. Si ha habido un país para los españoles que ha actuado a lo largo del tiempo como una referencia de primer nivel, ha sido Francia. Y para quienes como yo ya tenemos unos cuantos años, la cultura francesa, nos hemos educado en ella, nos hemos familiarizado con su historia, con su geografía, con su cultura, con su saber, con sus universidades, pues la verdad es que es un tema del que nunca podremos desprendernos porque nos suscita una enorme sensibilidad, un enorme interés. Voy a dar lectura a un breve párrafo, simplemente para evitar la improvisación, porque quiero evitar incurrir en tópicos y en ambigüedades. Son tantas las señales, las lecciones y las advertencias que ofrece la evolución de la política francesa que bien merece un debate a fondo. Si Francia ha marcado la pauta a través de hitos claves en la historia contemporánea de Europa y ha sido para España y los españoles un país de atención y referencia obligada en múltiples aspectos, no se pueden pasar por alto las tendencias que definen su panorama político en momentos tan decisivos como los actuales y con una resonancia, con un impacto que rebasan ampliamente las fronteras del hexágono francés. Aunque era previsible, y las encuestas así lo ratificaban, que venciera Emmanuel Macron, lo que ha supuesto un alivio desde la perspectiva de la construcción europea, dada la importancia y la fuerte posición que tiene Francia en el proceso de construcción de la Unión Europea, su victoria no impide comprobar la existencia al mismo tiempo de aspectos dignos de ser reflexionados y tenidos en cuenta cuando se profundiza en el crecimiento relativo de su opción rival respecto a los resultados obtenidos 5 años antes, cuando se comprueba los fuertes contrastes territoriales y sociológicos del voto en un país que está afectado por una fuerte fractura social y territorial, y también se analiza la crisis sorprendente de los partidos tradicionales, del Partido Socialista, del Partido de los franceses, de la República tradicional, el Partido de Giscard, del general de Gaulle, en el alto nivel de abstención, en el malestar de un sector importante de la sociedad, en las incertidumbres de una izquierda que busca su lugar en el panorama político francés y en el propio futuro de la candidatura ganadora en las presidenciales, en exceso sustentada de cara al futuro en la fuerza que le proporciona el personalismo de su líder. Han pasado las elecciones presidenciales y dentro de poco tiempo, mes y medio aproximadamente, 12 y 19 de junio, tendrán lugar las elecciones legislativas. Se abre un periodo de enorme tensión política. Basta simplemente echar un vistazo a la prensa francesa para darse cuenta de la intensidad de los debates que están teniendo lugar, de los reposicionamientos, de las alianzas, de los escenarios, en alguna forma de transformación que se prevén de cara a la próxima legislatura. Ya veremos lo que pasa. Por eso abrimos un debate
una reflexión, un cambio de impresiones, que además echar de menos. Cuando ocurrieron las elecciones presidenciales, los que de alguna forma nos relacionamos en torno a esta tertulia, coincidimos unánimemente en abundar en la conveniencia de dedicar una sesión monográfica a este tema, porque pensamos que tiene una enorme trascendencia y también, no solamente para Francia, sino también para Europa y para el mundo. De ahí que no estemos ante un tema banal, ante un tema baladí, es una de las cuestiones más cruciales de nuestro tiempo. On verra, mes amis, l'histoire n'est pas finie, la historia no termina, la historia continúa. Entonces vamos a dar la palabra a nuestros invitados, que ya ha anticipado María Eugenia. En primer lugar, Pedro Villanueva nos hará un encuadre de carácter integrador sobre la perspectiva que desde su enfoque tiene esta cuestión. Pedro Villanueva es un politólogo reconocido, prestigioso, graduado en Ciencias Políticas y Administraciones Públicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es un prolífico escritor, es un investigador, es un provocador también. Ha escrito artículos que son auténticas, digamos, piedras de toque para la sensibilidad, y yo creo que su presencia entre nosotros resulta muy, en fin, bienvenida, muy interesante, porque sin duda nos enmarcará el contexto en el que se plantea el tema que hoy nos ocupa. A continuación daremos la palabra a Logan Huaté, a continuación, esperando que ya esté entre nosotros, a François Gall, y finalizará la sesión, este turno de ponencias o de intervenciones introductorias con la aportación de Francisco Álvarez, cuyo currículum ha sido muchas veces dado a conocer en este espacio y al que yo también haré referencia a medida que vaya dando la palabra a cada uno de ellos. Muchas gracias, Pedro, por tu presencia con nosotros, cuando quieras. Nada, buenas tardes. Así, empezando así la tertulia, llamándome provocador ya, Fernando, a ver dónde termina la charla. Así da gusto. En el buen sentido, y tú lo sabes. Sí, sí. Porque además yo creo que es bueno la provocación cuando suscita el debate, ¿no? Exactamente, siempre, siempre, siempre. La verdad que me siento, vamos, privilegiado porque siempre quiero ser alumno entre maestros y hoy lo soy de verdad, ¿eh? Entonces, pues es muy grato para mí tener estamos todos los amigos que somos aquí de la charla, pero aparte, pues eso, compañeros politólogos, compañeros sociólogos, establishment francés. Entonces, pues bueno, el nivel es muy grande y seguramente que podemos aportar muchísimas cosas aquí. Me van a permitir dividir la charla en dos partes. Voy a ser muy breve, me gusta ser breve y directo. Ahora la sociedad somos una sociedad de la rapidez. Aquí no va a haber likes ni nada de esto como en Facebook, ni nada que se asemeje, pero queremos que nos digan lo que queremos saber rápido y corriendo, ¿no? Eso es un problema quizá, o a lo mejor no. Ya veremos con el tiempo cómo se llama, ¿no? Quería primero hablar de Aristóteles, ¿eh? Ya empezamos por atrás, dirán, este está muy perdido, pero bueno, es que verdaderamente la frase de que el hombre es un animal político, ¿no? Que el hombre tiene que entrar en política, la acuñó Aristóteles, y hemos visto cómo el mensaje que había en muchos partidos, incluidos los de Francia, es que he venido nuevo a la política para aportar algo, y eso ya pasó a la historia, ¿no? Ahora lo que tenemos es precisamente que todos, ya desde el hecho de decir que no me interesa la política, me estoy implicando en política y somos animales políticos, con lo cual ese mensaje ha finalizado, ¿no? Esta primera parte que les comentaba de geopolítica me interesa mucho porque vemos que está de moda, ¿no? Lo que pasa es que hay un desconocimiento al respecto muy grande cuando a alguien le dicen que Hitler o que Pinochet son, que fueron representantes de esa geopolítica, ¿no? Que estuvo discriminada después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y recibió otros nombres como relaciones internacionales y demás, pues nos sobresalta, ¿no? Es decir, Pinochet escribió un libro que se titula directamente Geopolítica, ¿no? Pues las implicaciones que tiene la geopolítica a nivel actual son grandes, pero yo creo que estamos llamando todo ahora geopolítica, ¿no? Hay una geopolítica feminista, una geopolítica emocional, una geopolítica económica, una geopolítica estratégica, o sea, todo
lo que queremos llamar la atención ya le llamamos geopolítica, y creo que estamos errando ahí, ¿no? Eso sí, la situación que ocupa cada país estratégicamente en el mundo, eso es otra cosa, ¿no? Podemos llamarla de diferentes formas, pero, por ejemplo, en el caso que nos ocupa Francia, Francia ocupa un lugar preeminente, es decir, siempre ha sido una primera potencia. En España, nos guste más o menos, a lo mejor Fernando lo dice por eso, por lo que voy a decir ahora, somos ya casi una nación, una tercera, ¿no? Somos una tercera potencia, ya no podemos llamarnos ni segunda, ¿no? A estas alturas ya no podemos llamarnos ni segunda potencia, pero Francia sigue siendo una primera potencia en muchas cosas, luego lo veremos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a Francia le han salido muchos enemigos. El presidente actual, Macron, intenta ocupar una posición primera, ¿no? De primera línea. Se ha retirado por un lado los ingleses con la salida del Brexit, pierden esa fuerza en Europa, y también Merkel desaparece del mapa político. Entonces Macron quiere coger ese testigo, ¿no? Que haga de Francia, y es lo que quería comentar también, buscar esa grandeza que se ha perdido, tal cual decía Fernando, ese disgusto que tiene la gente de haber perdido la grandeza de Francia, ¿no? Buscando al general de Gaulle, esa grandeza la intentó ya empezar a mencionar, ¿no? Buscar esa grandeza nuevamente. Y para que se hagan una idea, tengo aquí algún dato, ¿no? Me dicen, ¿no? Las encuestas y demás, que 8 de cada 10 franceses creen que Francia está en decadencia. Y lo que es peor todavía, creo que también esto se puede extrapolar también a España, ¿no? Aunque no tengamos esa imagen o esa idea de grandeza como colonial o grandeza como imperio tan arraigada como Francia, en este caso en España también se puede extrapolar. Pues de ese 8 de cada 10, un tercio cree que es irreversible. O sea, ya consideran que va a ser irreversible, que Francia vuelva a ser la gran nación que fue. Entonces, voy a leer unas palabras y les van a sonar actuales, pero son unas palabras que decía el presidente Macron en el 2016, perdón, cuando era candidato para ser elegido, y dice: escucho a algunas personas que piensan que nuestro país está en decadencia, que lo peor está por llegar, que nuestra civilización se está desvaneciendo, ¿no? Esto lo decía en el 2016 apelando a ese malestar y ese pesimismo que recorría a la sociedad francesa. Si nos fijamos ahora, el mensaje de Macron de 2016 es el que están utilizando también sus enemigos candidatos, ¿no? Ese malestar, ese mismo mensaje lo utilizan ahora los actuales. Errores de Macron, podemos nombrar alguno para hablar un poco de geopolítica, luego haré un pequeño inciso en elecciones francesas, pero eso lo dejo casi a los invitados, que lo van a conocer mucho más. Yo estaré a disposición de todos por si necesitan algo en ese sentido. Pero bueno, errores de Macron, vamos a decir errores, no fracasos, porque bueno, en política, bueno, es así, ¿no? Unas veces aciertas, otras veces no, y ahí está la fuerza de una persona, ¿no? Esa responsabilidad política. Macron, el primer problema que ha tenido ha sido esa idea de intentar salvar el Líbano. Entró a intentar reivindicar esa salvación del Líbano, fracasó, y después del Líbano tuvieron la crisis de Mali, que cogió, bueno, hay alguna fotografía por ahí de Macron visitando Mali, y supuso pues la retirada de las tropas de Mali, con una pérdida de soldados franceses de 54 soldados y un aumento de los atentados terroristas cuando se retiran de un 75%. Entonces, pues también se considera, cuando les digo que se considera es porque la sociedad francesa y las encuestas de los medios franceses así lo manifiestan, no son opiniones personales. Pues ese 75% de atentados terroristas que los yihadistas están llevando a cabo. Ahí es otro fracaso de Macron como político de primer nivel, ¿no? como presidente. El otro fracaso de Macron, que creo que le ha pasado mucha factura, ha sido la crisis del tema de los submarinos, de ese contrato millonario que tenían y que le levantó, vamos a decirlo así, Estados Unidos, Australia e Inglaterra. Creo que recordar que se llamaba AUKUS o algo así ese contrato. ¿Y eso qué supuso? Pues que la relación entre Francia y Estados Unidos esté en las horas más bajas de Francia, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces también es mal visto o genera incertidumbre cara a colocar a Francia en el mundo, ¿no? Todo esto genera, con el COVID, con la crisis del COVID, que incluso los franceses critican a Macron que no haya conseguido una vacuna propia francesa, es algo como muy propio, ¿no? Y la farmacéutica, no recuerdo el nombre, una farmacéutica francesa, pues no fracasó en esa vacuna que también tenía, y culpan a Macron de esto, ¿no? Esos son los fracasos, vamos a decirlo así, del presidente, ¿no? Y hay que unirlo ahora a la grave crisis que estamos atravesando en Ucrania,
Macron se colocó o se postuló como líder para hablar con Putin y ya hemos visto que esas conversaciones y demás no sirvieron, ¿no? La propia personalidad de Putin y demás, la intencionalidad de Macron, por supuesto que fue bien vista internacionalmente, pero al final el propio talante de Putin pues le hizo fracasar, ¿no? En ese intento de ser la voz más visible de Europa. Por otro lado, claro, hay que hablar de Francia como hay que hablar de Francia, es decir, tiene sus fracasos, pero la importancia de Francia es enorme. Estamos ante, tengo por aquí anotaciones y demás, de Francia como la octava potencia en inversión, por ejemplo, bélica, una potencia bélica importantísima, nuclear, bélica, pero no nuclear agresiva, sino nuclear de persuasión. Francia, con su presencia militar, lo que hace es persuadir, ¿no? Digamos, a los enemigos, no solamente de Francia, sino de Europa y en este caso también de la OTAN, ¿no? También es la sexta potencia en PIB, la sexta potencia mundial, y también, por supuesto, tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, con lo cual la presencia y la importancia internacional de Francia es, vamos, no podemos compararla, por ejemplo, y vuelvo otra vez tirando piedras a mi casa, pero no podemos compararla con la España. Bueno, eso sería un poco hablándoles de geopolítica, y ahora, si me permiten, les voy a poner un mapa, voy a compartir pantalla y les voy a hablar un poquito de lo que es la situación de las elecciones, ¿no? Tenemos claro, cuando hablamos de elecciones en Francia es totalmente diferente a las elecciones españolas, ya la representación es diferente, hablar de dos rondas, ¿no? Va a votarse dos veces, creo que era el 12 y el 19, o sí, 12 y 19 de junio, a los que no pasen de un porcentaje determinado, pues no van a segunda ronda, decirlo así, pero... Pero tenemos 4 intervenciones. Sí, voy Claro, a hacerlo muy breve. 5 minutos más. Nada, voy a decir Una muy intensa. cuatro pinceladas, no me enrollo más. Igual hablé demasiado de geopolítica, pero bueno, en elecciones, importantísimo. ¿Por qué son importantes para los partidos? No vamos a entrar en ello. Es un tema sobre todo económico, ¿vale? Los partidos reciben mucho dinero, es un sistema salvaje, vamos a decirlo así, porque los partidos ganadores reciben dinero por cada voto y también reciben dinero por cada representante que llevan a la Asamblea Nacional. Por ejemplo, para que se hagan una idea, Macron, cuando ganó, tiene los 333 representantes en la Asamblea, suponen unos 20 millones de euros al año. Entonces, pues, es importantísimo para los partidos tener esa representación necesaria en la Asamblea. Y por otro lado, decía que es salvaje porque los partidos perdedores se quedan endeudados. Veamos el caso francés de los socialistas, que tuvieron que vender la sede del Partido Socialista en París. Entonces, pues es importantísimo tener esa representación. La situación la mencionó muy bien Fernando respecto a unos socialistas desaparecidos, conservadores desaparecidos, y veremos si Le Pen tiene la misma representación en esa asamblea como en la lucha que tuvo con Macron. Y, por supuesto, si las izquierdas son capaces de sumar los suficientes votos y apoyos para seguir adelante. Así que no voy a hablar nada más. Fernando, cualquier cosa que quieran luego en el debate ampliarlo. Bueno, el mapa que has elaborado es muy interesante. Sí, lo voy a poner en un momento para que vean. Si alguno lo quiere, yo encantado de compartirlo. Es este de aquí. Vamos a darle desde el actual para que se vea entero. Ahí lo ven, ¿verdad? Se ve, ¿no? ¿Lo ven ustedes? Sí. Bueno, pues esto es un mapa de la nueva geografía electoral. Ya les digo, podríamos explicar este mapa durante media hora, pero no corresponde a la tertulia. Pero aquí se ve, si se fijan las flechas y demás y los colores, ahí nos dice el antiguo voto republicano, el conservador, ¿no? El antiguo voto socialista, y cómo ha derivado todo ese voto, ¿no? Todo ese voto de unas zonas ha ido basculando a otras, y cómo el color va cambiando en los diferentes espacios, ¿no? Saben que también el Parlamento francés, a diferencia del español, representa también a las colonias, es decir, hay unos escaños que corresponden al área metropolitana, que sería la Francia tal cual entendida como lo que ven aquí en el mapa, pero luego hay unos lugares, otros sitios que tienen representación, como por ejemplo los países de ultramar, y también a los franceses que están en el extranjero, que ahí ven, por ejemplo, Luxemburgo, Suiza y otros sitios, ¿no? Pues nada, simplemente, si quieren luego tener este mapa, se lo paso con otros que tengo de los diferentes partidos que representan la Asamblea Nacional. Pero todo está cambiando, todo está en proceso, y veremos a ver qué va pasando, pero lo que tenemos claro es que Francia es un baluarte
europeísta y sobre todo también es un freno ahora mismo a la extrema derecha. Ha dado un giro radical a otros países que no pudieron contenerla a nivel europeo y tenemos que estar muy atentos a todo lo que pase en el Estado francés. Así que sin más, paso la palabra al siguiente ponente y agradezco muchísimo nuevamente la invitación y nada, estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a escuchar, a dar la palabra a Laurent Goaté, presidente del Consejo Consular de Francia en Portugal y candidato por la quinta circunscripción de los franceses en el extranjero. En sus referencias curriculares se manifiesta enamorado de Portugal, fuertemente enraizado en la cultura. Por este convite, un placer. ¿Perdón? ¿Me escucha bien? Empezó ya. Sí, bueno. Entonces, bueno, simplemente, bueno, ya le presentó anteriormente, antes María Eugenia. Laurent, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy aquí hablando de Marruecos, espero que la conexión esté ya bien, buena. Mi portuñol, espero que se vaya a percibir. Entiendo que la tertulia queremos hablar del momento político de Francia, ¿ok? Y por tanto, voy a comentar un poco lo que me parece ser la consecuencia de las elecciones presidenciales para los franceses y o que las elecciones legislativas pueden originar o pueden crear de oportunidades y riesgos para Francia, primero en el punto de vista de los franceses y después claramente en el punto de vista de todos los europeos. Intentar un poco cubrir esto en pocos minutos para vos dar mi opinión. Las elecciones presidenciales han sido un poco las elecciones previstas, o sea, había una estrategia de Macron de conseguir estar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra Marine Le Pen y volver el cartaz, a la organización, a la oferta que él ganó en 2017. Ha conseguido, pero con una diferencia de votos en relación al número a Marine Le Pen inferior a lo que consiguió en 2017 y muchísimo inferior a la diferencia que Chirac consiguió cuando se ha llegado a la primera vez esta configuración, ¿okay? De haber un candidato que vamos a llamar republicano oponido a un candidato de los extremos. Por eso es una demostración que cada vez más esta solución de un candidato republicano a vencer los extremos está dando diferencias que han sido más cortas al tiempo que vamos. El resultado de esto es que 2/3 de los franceses no tienen el presidente que gustarían de tener y que reconocen como la persona que tiene legitimidad completa para llevar el futuro de nuestro país. Es un país que tiene una tradición de algunas demostraciones, de alguna falta de civilidad en algunos aspectos y de resolver muchas cosas en la calle. No es un buen comienzo de mandato que el presidente Macron tenga una minoría que lo apoya plenamente. Esa es la realidad y de mi punto de vista tenemos el riesgo de tener en Francia más problemas políticos rápidamente en la calle a partir de este verano o a partir del mes de septiembre, porque el presidente no es suficientemente colectivo y representativo. Las elecciones legislativas son la oportunidad de crear un elemento, digamos así, de filtro, un elemento de ligación
entre la población y el presidente Macron. ¿Por qué? Porque nuestro sistema legislativo elige los diputados en círculos uninominales. No es el sistema vuestro de elecciones proporcionales, enlistados. Si soy electo diputados de la circunscripción donde me presento, es mi persona que está elegida mucho más que el partido por cual me presento. Y tengo la legitimidad, teniendo sido electo en mi nombre, teniendo sido solamente responsable por mi campaña y teniendo tenido la capacidad de escoger mis temas de campañas, independientemente de los temas de campañas de mis compañeros de partido, me da una legitimidad para negociar mucha cosa para el bien de mis electores, de mi circunscripción. Entonces, es muy importante. Si las legislaturas francesas permitieran de llevar para la Asamblea 577 diputados, que son todos personalidades, con opiniones, valores claros y una atención muy grande a su circunscripción de elección, vamos a tener una Asamblea de la República muy más eficiente para crear esta ligación entre el presidente y la Asamblea y los electores. Entonces, me parece importante hacer efectivamente este punto. Entonces, esta es la problemática de los franceses. Precisamos de poner en nuestro sistema político muchísimo más diálogo. Y los diputados son muy importantes para crear este diálogo. Si creamos más diálogo, vamos a reducir la conflictualidad en la sociedad francesa. Si volvemos a tener diputados que son diputados botellón, no sé si se dice, pero esa es la traducción literal de député godillot, que son diputados que solo representan un partido, pero no tienen una capacidad personalizada de defender sus ideas, vamos a dejar Macron sin filtro, con muchísimo más contestación, como ha existido en los 5 primeros años. Ahora el tema de Europa. Yo vivo en Portugal hace 30 años y es una evidencia para mí que Europa precisa de tener una estrategia de Europa del Sur y una estrategia de desarrollo al nivel ambiental, al nivel económico y a nivel social. Y precisamos que los europeos dialoguen entre ellos a voltar a un proyecto de desarrollo de nuestra Europa, de nuestra casa común. Es muy importante. Para eso es preciso que los líderes europeos hablen a todos los europeos para hacer propuestas de modelos de desarrollo ambiental, económico y social para nuestra Europa. Francia tiene una vocación de ser la plataforma de muchísimos europeos y principalmente los países del sur face a los países del norte que típicamente estaban apoyados por Alemania. Francia tiene que tener esta vocación. O sea, Macron precisa absolutamente de presentar ideas que son ideas útiles para todos los europeos y las poner en práctica en Francia primero. O sea, mostrar que estas ideas permitan llegar a resultados y a partir de los primeros resultados que se muestran en Francia, proponer a todos los europeos que se adapten a esas ideas para juntos
construir el desarrollo de nuestra Europa. No me parece que Macron lo tenga hecho bien en los primeros 5 años correspondientes a su primer mandato. No me parece. Y por resultado, los europeos no tienen una cultura ambiental de defender su escolla ambiental y su voluntad de cambiar los principios de la gestión ambiental y hacer una gestión ambiental realmente de desarrollo y realmente eficiente. Y para eso imponer restricciones a los productos que importamos. Europa no lo tiene porque no hay ningún líder de Europa que ha federado todos nosotros alrededor de esta idea. No hay un líder ecologista de Europa en país ninguno que consiga hablar a todos los europeos y proponer, fomentar esa idea. A nivel de economía, nosotros todos precisamos de pensar en modelos económicos diferentes. Uno de los modelos económicos que un diputado francés elegidos por Portugal y España tienen que pensar, por ejemplo, es muchísimo más eficiente poner los paneles solares en el sur de España o en vuestra magnífica zona de Valladolid, do poner en el norte de Francia o en mi Bretaña, donde se llueva permanentemente. Y entonces tenemos que tener investimentos transversales para nuestra economía y nuestro ambiente, donde se colocan los equipamientos donde van a ser más eficientes, más rentables. Economía es muy importante. Tenemos que garantizar rentabilidad para conseguir volver a incrementar los salarios reales y la calidad de vida de nuestros compatriotas. Me parece muy importante. Y en términos sociales es la misma cosa. Francia es un país donde no se consigue garantizar que nuestros hijos van a tener calidad de vida y oportunidades mejores que nuestros padres. Portugal y España están menos malos en esta dimensión, pero me parece que también está un camino para lo que nos llamamos el déclassement, que ha sido fundamental en la escuela de los británicos de ir para el Brexit, infelizmente. Y entonces tenemos que realmente saber explicar a nuestra sociedad cómo vamos a desarrollar la calidad de vida, las oportunidades, el resultado pelo mérito, de manera que nuestros jóvenes tengan voluntad de se integrar en nuestra sociedad, voluntad de votar, voluntad de invertir su tiempo, voluntad de hacer asociativismo. Todo esto viene de mostrar a los jóvenes que estamos preparando para ellos una sociedad mejor y tiene que ser una dimensión europea de mi punto de vista para la preparar. Francia tiene que tener la capacidad de iniciar ideas en su territorio, mostrar que funcionan y las ofrecer en diálogo a todos los europeos. ¿Me estoy escuchando? ¿Has concluido ya, Logan? Sí. Bien, pues ahora vamos a dar la palabra a François Gal Andreoli, que es consejero consular de Francia en España y además es un humanista de gran reconocimiento, de gran nivel. Estudió historia en la Escuela Normal Superior de Fontenay-Saint-Cloud y también en la Sorbonne y en la Universidad de Sao Paulo. Creo que la presencia de los dos agentes consulares, responsables consulares de Francia en la península ibérica, creo que aporta una perspectiva muy interesante, sobre todo porque desarrolla esos vínculos que entre Francia y España y Portugal han existido a lo largo del tiempo y que sin lugar a dudas
van a seguir fortaleciéndose, como ha señalado acertadamente Laurent Guattari. François, cuando quieras. No, ¿se me escucha? Sí, muchas gracias, Fernando, Pedro, Laurent. Me permito llamarte por tu nombre, Laurent, ya que no nos conocemos, pero no somos agentes consulares, somos cargos electos, para explicarlo bien a nuestra audiencia. Somos como consejeros municipales, ¿no?, de ayuntamiento, pero para los franceses del exterior, y en mi caso también soy cargo electo en la Asamblea de los franceses del exterior. Aún así, gracias, Fernando, por esta presentación bastante, no sabía que me conocíais, y mi recorrido. Yo no he tenido mucho tiempo de preparar lo que sería una conferencia, pero también debería recalcar desde dónde hablo. Soy cargo electo ecologista, ¿no?, desde la izquierda francesa. Y he sido consejero de Jean-Luc Mélenchon. Así pongo tal vez un poco de ambiente en la tertulia, si alguien quiere preguntarme algo, pero no tengo nadie que convencer, entonces voy a intentar puntuar algunas cosas que me parecen importantes del momento político, como lo ha hecho Pedro en su introducción. No sé si estamos en un momento político de ruptura o de continuidad. Es verdad que, como lo ha dicho Laurent, parece que esta elección presidencial se inscribe en una narrativa que Macron tenía previsto, hacer de manera y jugar además con los temas de la extrema derecha para llegar de nuevo a una segunda vuelta que iba a ser cómoda para él, apostando sobre el pacto republicano que hasta ahora funciona en nuestro país. Y creo que lo ha tenido más complicado que lo que él pensaba, aunque la crisis ucraniana ha cambiado bastante el panorama y le ha fortalecido, le ha permitido casi no hacer campaña y le ha situado en una situación confortable. Ahora el panorama aún así es nuevo. En general, en la historia política francesa, no sé si hasta qué punto nuestra audiencia la domina, las legislativas, desde que se hizo el quinquenado, ¿no?, el mandato presidencial de 5 años, cuando gobernaba la izquierda plural en una cohabitación con Jacques Chirac, Lionel Jospin diseñó un nuevo ritmo político donde al final las generales, las legislativas francesas confirmaban la mayoría presidencial. Eso fue lo que pasó con Chirac en 2002, con Sarkozy en 2007, con Hollande en 2012 y con mucho más todavía impacto con Macron en 2017, donde obtuvo una mayoría presidencial en la Asamblea que le permitió gobernar casi sin hablar con nadie. En el caso actual asistimos a una tripolarización del paisaje político francés con una, como ya se ha dicho, una marginación de las fuerzas tradicionales. Vemos que el gran partido socialista francés, por lo menos en las presidenciales, está casi pasoquizado, ¿no?, en Francia, como pasó en Grecia. Los ecologistas, a los que pertenezco, no consiguen ni el 5% que les permite reembolsar su campaña. El candidato Zemmour, que era el que estaba situado como el outsider, que creaba la sorpresa, al final ha sido aspirado por Marine Le Pen, y tenemos en realidad 3 bloques que son bloques nuevos, ¿no? El bloque de Macron, digamos neoliberal, el bloque de la Francia insumisa de Mélenchon y un bloque de extrema derecha detrás de Marine Le Pen. Entonces puede que esa volatilidad fuerte que corresponde a un momento de crisis del país, obvio, una crisis institucional, crisis social, de la que ya se ha hablado, crisis también de la imagen de Francia en el mundo, que Pedro un poco diseñaba, aunque no estoy de acuerdo con todo, porque mi patriotismo francés, a pesar de no estar de acuerdo con mi presidente, se despertó cuando habló de nuestros fracasos en el exterior, pero sí que es posible que podamos asistir a unas legislativas sorpresa, con tal vez la primera cohabitación, no sé si recordáis la cohabitación francesa entre la derecha y Mitterrand o entre la izquierda y Chirac, en la primera cohabitación entre, o por lo menos, una asamblea ingobernable. Eso tal vez, como el tema de la tertulia era de las presidenciales legislativas, eso tal vez es un tema que os pueda interesar. Y
En ese panorama sí que hay algo nuevo, que es la Constitución, después del fracaso de la izquierda en no conseguir ir a la segunda vuelta, porque Mélenchon presenta su resultado como un buen resultado, pero el que no gana en política no tiene un buen resultado, ¿no? Entonces, en el sistema donde solo pasan los dos primeros, que ha favorecido esa tripolarización, Mélenchon se ha quedado a unos cuantos votos, pero se ha quedado fuera. Entonces, por primera vez desde hace muchísimo tiempo en Francia, las izquierdas proponen un bloque unido para las legislativas. ¿Va a producir esto una dinámica en la población suficiente para contrarrestar el efecto de la presidencial que ha ganado Macron, el efecto de la confirmación de la potencia de la extrema derecha en Francia? No estoy de acuerdo con Pedro. Infelizmente, la extrema derecha a cada elección sigue subiendo y Marine Le Pen casi se ha banalizado más con la aparición de este candidato Zemmour, que saca temáticas peores todavía que Marine Le Pen. Pero digamos que por primera vez desde hace muchísimo tiempo, como en el 36, pocas veces las izquierdas francesas han sido unidas, en el 81 con Mitterrand, en el 97 con Lionel Jospin, por primera vez existe un bloque de izquierdas que tal vez, veis que no estoy tan optimista, podría crear la sorpresa en estas elecciones y impedir que la dinámica clásica de la narrativa o digamos de la lógica política francesa que impulsa la presidencial evite una mayoría presidencial de Emmanuel Macron. Para no ser muy largo, sí que quería insistir sobre, me imagino, que impresiona mucho desde España, donde vemos subir también unas fuerzas de extrema derecha. Pensábamos, yo, francés, demócrata, instalado en este maravilloso país del que voy a pedir la nacionalidad cuanto antes, que vivíamos en un país donde la extrema derecha no volvería, pues quería tal vez dar unos datos de por qué sigue subiendo en Francia, y creo que es antes de todo la manifestación de una crisis del modelo del Estado francés, ¿no? La destrucción por las políticas liberales que han empezado no con Macron, pero con la derecha clásica anterior y que también persiguió François Hollande y su primer ministro Manuel Valls, que será el candidato de Macron en la circunscripción España-Portugal, en la que se presenta Laurent Guattari. Esa destrucción del modelo social se nota mucho en la sociedad francesa. La sanidad pública no es la que era, la educación, no quiero extenderme si alguien tiene algunas preguntas. Y a nivel internacional, es verdad lo que decía Pedro, una Francia que intenta mantener su presencia, ¿no? Su soft power, pero que no para de destruir. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés, el ejército francés han sido objeto de políticas de austeridad. Lo vemos en nuestro país de acogida, en España. Se cerró el Instituto Francés en Valencia hace poco. Paco Álvarez podría hablar de ello. Bueno, no sé si es suficiente, Fernando, este planteamiento general donde lanzo unos temas que tal vez alguien pueda recoger, y para acabar ese mapa muy interesante de Pedro que me gustaría tener, recordar también que podemos cambiar de escala y mirar hasta qué punto en realidad la estratificación social alrededor de la ciudad en Francia también tiene un impacto en los resultados electorales. Hay un geógrafo francés que se llama Hervé Lebras, que tiene unos análisis muy importantes que demuestra que, al contrario de lo que se dice, no es el electorado de periferia y el electorado obrero que vota siempre a la extrema derecha, aunque pueda pasar, pero es más, ese electorado justamente es la gran victoria de Mélenchon, lo ha despertado Mélenchon, esas periferias que estaban desocializadas, ¿no? Han votado Mélenchon, la juventud ha votado Mélenchon, y es más lo que llamamos el espacio periurbano, ¿no? El espacio un poco aislado, abandonado, la corona siguiente de las ciudades, donde se nota el desempleo, el déclassement del que ha hablado Laurent, ¿no? La gente que pierde su trabajo, y ese es el mundo que vota muchas veces a la extrema derecha. Recordad que no tenemos colonias, solo tenemos un territorio unido y indivisible, y que los departamentos de ultramar son espacio y territorio nacional aparte entera. Muchísimas gracias por la invitación
y agradezco haberme dado la palabra. Muchas gracias, François Gall. Yo creo que las dos intervenciones, la de Logan y la de François, se han complementado perfectamente con la aportación interesante que ha hecho Pedro Villanueva. Yo creo que tenemos ya elementos de juicio suficientes como para ir abriendo el debate. Podéis ir apuntando vuestras observaciones, vuestras preguntas y vuestras inquietudes en el chat, ¿no? Yo creo que son dos enfoques muy interesantes. En fin, hemos extraído conclusiones que seguramente saldrán luego a relucir en el debate. Vamos a completar esta primera ronda de intervenciones. Fernando, que falta todavía la intervención de Paco Álvarez. Así, claro. El tercer francés, Ahí aunque voy. también no sea español. Por supuesto, Enrique. No lo había olvidado ni muchísimo menos, por supuesto. Vale. No, por supuesto. Decía que simplemente lo que quería hacer es una sinopsis de lo que se ha dicho hasta ahora. Efectivamente, concluimos con la intervención de Francisco Álvarez Molina, que es un asiduo, ha frecuentado con asiduidad nuestra tertulia, nos ha hecho aportaciones muy interesantes y además es una figura muy relevante a la hora de aproximarnos al conocimiento de la realidad francesa. No en vano, ha sido durante 24 años, ha trabajado durante 24 años en la Bolsa de París, lo cual le da ya una proyección y una atalaya muy interesante. En el año 95 fue nombrado miembro del Consejo de Administración y director general de la Bolsa de Valencia. Durante sus últimos años en la Bolsa de París, y me centro precisamente en su experiencia francesa, con cargo de vicepresidente, realizó una labor de modernización técnica y de racionalización funcional de la actividad financiera muy interesante. Dirigió el diseño, el desarrollo y la implantación de una estructura de negociación automatizada, nuevo sistema de negociación, se llamaba, una plataforma que es actualmente utilizada por 15 bolsas mundiales. Su labor ha trascendido Europa y ha estado presente también en asesorado a las bolsas en Beirut, en Buenos Aires, en Casablanca, en México, en Sao Paulo, en Shanghái, en Shenzhen y en Varsovia. Es doctor en Ingeniería Informática, licenciado en Matemáticas y diplomado del Security Investment Institute of London. Creo que tenemos un panel de primer nivel para aproximarnos a este apasionante tema que nos ofrece la France. Cuando quieras, Francisco. Muchas gracias, Fernando. Una vez más, gracias por acogerme en esta tertulia tan formidable y tan amplia en los temas que trata. Bueno, como es conocido y sabido, cuando uno interviene al final, digamos, de varias presentaciones, tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que muchas de las cosas que tenía apuntadas, pues ya no las tengo que decir, porque los anteriores intervinientes ya lo han hecho y me parece muy bien. Y luego, pues sí, permite un poco quizá rellenar algún hueco. Sí quisiera aclarar lo siguiente. Yo vengo de una familia muy pobre, nací en el Puente de Vallecas y tuve que ir a un colegio en la época franquista llamado Calvo Sotelo, vestido de azul con una gorra roja de la Falange. Y mi educación se desarrolló desde el punto de vista colegio, pues en ese colegio, ¿no? Luego tuve la suerte, digamos, de vivir un poco en Tánger, pero para mí la llegada a Francia fue un choque total, pero total. Y es como si hubiese una lata cerrada que de golpe brazo se abre y salen efluvios, pero de muy buen olor. Y eso dio lugar a que para mí la cultura francesa me poseyó. Y estoy extremadamente orgulloso de haber podido obtener la nacionalidad francesa sin perder la española, pero quien definía mejor lo que siento y lo que soy, porque le debo toda mi cultura a Francia, es lo que decía el presidente de la Bolsa de París de mí, que decía que era como un ordenador, además, dado mi formación inicial informática,
que mi hardware era español, pero que mi software era francés. Y es cierto, me encuentro muy a menudo cuando hablo traduciendo expresiones francesas, pero digamos que me siento también muy orgulloso de ser español. El seguimiento, pues, de la política francesa y de la evolución francesa, sabiendo que todavía tengo de mis 4 hijos, uno de ellos sigue viviendo en Francia y voy muy a menudo y además tengo contactos regulares, es debido pues, a que Francia me ha dado lo que soy y aunque viva en el extranjero, tengo la suerte de haber seguido, digamos, mi contacto con Francia a través de las instituciones existentes en la Comunidad Valenciana, particularmente en Valencia, pero también a nivel nacional y evidentemente, vuelvo a repetir, en contacto con Francia. Con respecto al tema que nos reúne hoy, y no voy a repetir lo que ya se ha dicho, pero sí quisiera insistir sobre algo importante, que es el tema de la abstención que ha habido en Francia. En el 2017 estaba a la altura del 25,4%, en el 2022 ha subido al 28%. Si añadimos los porcentajes de votos blancos y nulos, llegamos a un 36% de franceses que lo que les proponen no les interesa o no están de acuerdo. Es el tercio, es un tercio. Y eso hay que tenerlo en cuenta y pienso que es un tema básico. Y el otro tema es precisamente, pero también ya se ha indicado, es la división que existe en el país. Siempre ha habido, pero digamos que había 2 bloques que han ido gobernando desde la Quinta República, cuando el general de Gaulle la instauró, que es la derecha, o lo que se llamaba derecha, o liberales, y la izquierda vía el Partido Socialista. Y François ha hecho, digamos, referencia a este tema, hasta llegar a situaciones en las que el presidente era de un color y el primer ministro era de otro. Bien, bueno, pues eran 2 partes, vamos a decir. Pero es que ahora ya no son 2 partes. Hasta la propia extrema derecha, que tanto miedo me da, está dividida. Pero daros cuenta de lo siguiente, es que si no hablamos de división de la extrema derecha y añadimos en la primera vuelta de las elecciones del 22, a las presidenciales, el porcentaje de Marine Le Pen y el porcentaje de Éric Zemmour, llegamos a un 30% de votos. Es decir, que podían haber llegado en primer lugar delante de Macron. Y lo que voy a terminar diciendo algo muy simple, indicando otra cosa. Se demuestra también que las presidenciales tienen unos resultados que luego en el terreno quizá no siempre se refleje. Es verdad que la victoria de Macron en el 2017 en la Asamblea Nacional fue bastante impactante, pero porque yo creo que también se atrajo hacia sí tanto personajes del Partido Socialista como personajes de lo que, digamos, ahora se llama LR, Partido Conservador, vamos a decir. Bien, pero yo creo que estos 5 años Macron ha mostrado lo que es capaz de hacer y no hacer. Y la situación en la que nos encontramos en estas legislativas no son la misma. Dicho esto, también hay que mirar las elecciones municipales y las regionales que han tenido lugar durante el primer mandato de Macron, donde también el tema de la abstención, particularmente en las regionales, es impactante. Llegó casi al 50%, la mitad de los franceses no fueron a votar. Y eso es inquietante, sabiendo que precisamente estos partidos que hoy ya, como François ha indicado, tanto la parte, digamos, liberal capitalista como la parte socialista, han desaparecido prácticamente, pero territorialmente en las municipales y en las regionales sí seguían representando, por lo menos en las últimas elecciones municipales. Y eso también es algo que hay que tener en cuenta. A mí me parece algo que es importante. Pero, repito, lo que más me impacta es el desarraigo ciudadano, que eso tiene de verdad para mí una importancia enorme. Y yo me pregunto, si los políticos actualmente
que están ahí luchando para intentar ser elegidos, se hacen la pregunta: ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? ¿Qué hemos hecho o no hecho para que efectivamente el pueblo francés esté, primero, tan dividido y segundo, tan alejado de sus políticos? Cosa que efectivamente también ocurre en España. Y eso es muy inquietante. No solamente el hecho que la extrema derecha esté por ahí rodeándonos, tanto en Francia como en España. Luego estas legislativas francesas, como las presidenciales, pero van a tener una importancia enorme y hay que mirarlas con mucho interés. Y me callo, y me parece lo más importante es que pasemos a la parte, digamos, de debate y de intercambios de posición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esa intervención espléndida, demostrando tu profundo conocimiento de la realidad francesa, para llegar a una conclusión que yo creo que late en el ambiente y que de alguna forma también justifica el haber organizado esta tertulia: la inquietud. Todos tenemos una actitud de zozobra, de preocupación, de inquietud, sobre todo porque los cálculos electorales, plasmados cartográficamente y en las estadísticas, revelan que Francia está cambiando, o que ha cambiado sustancialmente. Bueno, vamos a dar paso al intercambio de opiniones. Hay algunas cuestiones planteadas. En primer lugar, Jesús Quijano.